CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenido a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 919, Viviendo y Trabajando Consistentemente. Para iniciar, escuchemos juntos Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 13. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Doctor, queremos saludar a aquellos que amablemente se han estado poniendo en contacto con nosotros y que a través del correo electrónico nos están solicitando la publicación del maná del lunes. Quienes deseen hacerlo, simple y sencillamente escríbanos a visión2020internacional@msn.com y pídanos el maná del lunes, que es un servicio a la comunidad de negocios, una publicación muy breve, muy sustanciosa, absolutamente gratis. Y basado en esa serie, el día de hoy presentamos el programa Viviendo y Trabajando Consistentemente, del artículo con el mismo nombre, escrito por Jim Langley. ¿Qué es lo que nos dice Jim en este artículo, doctor? Fíjate que hay una pregunta que creemos que todos tenemos y que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Vivo mi vida consistentemente? Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Mucha gente, especialmente los hombres, tenemos una tendencia de compartimentar nuestras vidas. Así es, lo que conduce a diferentes patrones de comportamiento según cada faceta de la vida, ya sea personal o profesionalmente. Por ejemplo, en el lugar de trabajo podemos ser muy consistentes y productivos, ¿ok? En el seguimiento de las normas de conducta, de comportamiento, ajustándonos a un aceptable modelo de negocios. O sea, somos consistentes, vamos a decir, en el trabajo. En este sentido, nuestras relaciones profesionales suelen seguir un código de ética según nuestra profesión. Sin embargo, ¿qué ocurre en otras áreas de la vida? Cuando entramos o nos ocupamos de los asuntos de la familia, solemos manejar estas situaciones relacionales de una manera muy diferente, y ahí es donde está el detalle. Bueno, en nuestras relaciones sociales podríamos mostrarnos con muy diferentes formas de comportamiento para adaptarnos a las normas de algún grupo en específico. Y cuando acudimos, por ejemplo, a la iglesia, ¿qué pasa? Nuestra participación nos hace ver muy diferentes. Así que otra pregunta que debemos hacernos es, ¿quién soy realmente? Así es. ¿Quién soy? ¿O quién eres realmente? Bueno, como seguidores de Cristo, debemos de cuestionarnos si vivimos nuestras vidas de una manera consistente o nuestras acciones parecen un interruptor de encendido y apagado. O sea, lo que tú haces habla tan fuerte que no me deja oír lo que tú dices. Y fíjate que Doug Espada, que es un amigo nuestro, escribió un libro que se llama Mañana del lunes para ateo. O sea, ateo el lunes en la mañana. Ok. Fíjate, yo tengo el librito. Muy simpático. O sea que el domingo eres un santo. Sí. Pero el domingo te comportas como un ateo. Sí, exacto. A este se le llaman muchas veces el ateo práctico. Es una persona creyente, pero vive como si fuera un ateo. Así de sencillo.
En este libro, ¿qué es lo que nos dice el autor? Que de hecho son dos autores, Doug Spada y Dave Scott. Así es. Este libro nos hace ver la trampa de convertirnos en una persona totalmente diferente cada vez que dejamos el santuario, cada vez que salimos de la iglesia. O sea, somos una cosa en la iglesia y otra cosa muy fuera de la iglesia. De hecho, este libro le pide al lector que imagine a Dios trabajando en todos los aspectos de su negocio, tratando de lograr la paz, tratando de lograr el poder y su propósito en nuestra vida laboral. Es decir, que de alguna manera sea sensible a una realidad espiritual. La presencia de Dios está ahí. Ahora, esta es una buena sugerencia que nos hace el autor de este libro, pero dice Langley, en mi opinión, solo roza la superficie de un problema mucho más profundo. ¿Y cuál es ese problema? Tenemos que permitir que Dios esté en todas las facetas de nuestras vidas, 24/7, es decir, las 24 horas, los 7 días de la semana, tratando de que seamos la misma persona, ya sea que si estamos en el trabajo, o estamos en la casa, o en una actividad comunitaria, o estamos de compras en una tienda, o donde sea que estemos. Y esto fue lo que hizo Jesús, y sería prudente que hiciéramos lo mismo, exactamente lo mismo que él hizo. El gran desafío que tenemos, ya lo hemos mencionado en algunos otros programas, en el libro de ¿Qué haría Jesús? O En sus pasos por... muy buen libro. Carlos M. Sheldon. Sí, es cierto. En donde simple y sencillamente, en esta pequeña obra, somos desafiados a hacernos una pregunta cada que tomemos cualquier decisión, la que sea. ¿Qué es lo que haría Jesús? Sí. ¿Qué haría Jesús en mi negocio, en mi trabajo? ¿Cuál sería la decisión que Jesús tomara si tuviera él esta misma situación? Una gran pregunta, ¿eh? Y en esta pequeña novela de Carlos M. Sheldon, pues ve cómo los personajes que deciden hacerse esta pregunta se meten en una serie de problemas increíbles. Sí. Y que al grado de casi quebrar el negocio. Sí, porque sin lugar a dudas vivían en una realidad diferente, porque se cambiaban de canal cuando estaban en el trabajo, cuando estaban en otro escenario. Estamos escuchando Viviendo y Trabajando Consistentemente. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020 nos Continuamos. interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos desmenuzando este artículo Viviendo y Trabajando Consistentemente, publicado por la serie de Maná del lunes de CPEC Internacional, escrito por Jim Langley, en donde nos dice cosas muy interesantes. Perdemos la consistencia. De pronto, los escenarios parecería que nos están obligando, y esto lo pongo entre comillas, a actuar, a desempeñarnos de cierta manera, pero deberíamos de ser consistentes. Fíjate, conozco un caso de un amigo muy querido, él ya no está con nosotros, ya está en la presencia del Señor. Él trabajaba en una cadena de radios, la que dominaba el país, y a él lo contrataron, era el gerente general de esa compañía radial. Y y el gobierno de su país le pidió que dijera una mentira. Una mentira. Y él se rehusó. Dijo, no, yo no puedo hacer eso, discúlpeme, no puedo hacerlo. Entonces le dijeron, bueno, danos tu renuncia. Y él renunció. Dejó su trabajo por no acceder a esa mentira que el gobierno quería que el pueblo oyera. Ahora, él sufrió porque por 3 meses no tuvo trabajo, pero a los 3 meses se le abrieron las puertas no una empresa, en una docena de empresas, por el testimonio que él dejó ahí en esta compañía radial. Sí, ya me imagino. Claro que en ese momento, pues quedarse sin empleo no representaba una cosa sencilla. Así es. Pero fue valiente. Así y lo fue hizo. valiente. Ahora, fíjate lo que dice Jesús en
allá en Mateo 5:37. Pero que sea vuestro hablar, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno, fíjate. Una de las cosas que aquí nos estaba diciendo es que debemos de ser coherentes. No decir una cosa y luego hacer algo diferente. Así es. O sea, tú lo acabas de declarar, lo acabas de decir, déjalo así. Así es. Ahora, nosotros pudiéramos estar pensando, bueno, es que en realidad es muy difícil. Las circunstancias me obligan, la gente me obliga. Bueno, es que yo no es que quiera ser así, pero es que esta gente requiere este tipo de trato. Y es cierto, es cierto lo que estás diciendo. Pero como creyentes tenemos la capacidad para hacerlo, si estamos dispuestos a apropiarse de ello. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está presente en nosotros y todo lo que necesitamos hacer es simplemente dejar que Él tome el control de nuestras vidas en lugar de tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas, ya que a menudo somos más débiles. Así es una tremenda realidad de la que debemos estar conscientes. Pero fíjese, el Espíritu Santo está presente. ¿Seguro? Y es suficiente para hacer toda la diferencia. Y fíjate, tenemos una tendencia a convertirnos en lo que estamos haciendo y a menudo dejamos de mirar más allá para que Dios, por medio de su Espíritu, participe en nuestras circunstancias. O sea, nos conformamos al status quo, a lo que estoy haciendo. Y no le permitimos a Dios que nos lleve más allá y nos dé el poder sobrenatural para enfrentar cualquier situación. Y Pablo lo dijo en Filipenses 4:13. ¿Qué nos dice? ¿Te acuerdas? Al principio del programa leíamos este pasaje de Filipenses 4:8 al 13. Bueno, encontramos ahí uno de los versículos más conocidos de toda la Escritura y que, por cierto, muchas veces sacado de contexto. Es cierto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La traducción lenguaje actual dice: Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Así es. Ese es el contexto. Cuando Pablo escribe estas palabras, él está en la cárcel, está pasando por una situación difícil. Y él está diciéndonos, esto que estoy viviendo, que es muy feo, que es muy fuerte, que es muy lamentable, lo puedo soportar. Gracias al poder de Cristo que está en mí. Gracias a que Cristo me ayuda. Y cuando nosotros podemos estar enfrentando una situación que nos puede parecer muy difícil en el trabajo, en donde nos vemos aparentemente obligados a decir algo que no es correcto, a hacer algo que no es correcto, debemos de recordar esto. Sí puedo hacer lo correcto gracias a Cristo que me fortalece. Él es el que me da la fuerza. Él es el que pone en mí el querer como el hacer. Y eso es muy importante. Y fíjate que aquí también nos dice algo muy importante. Jesús dijo, sin mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Así es. Pero con Él las cosas grandes, las cosas difíciles y aún las imposibles vamos a lograr hacerlas. Porque no estamos solos, Él está con nosotros. Estas palabras de Cristo nos deben de hacer reflexionar de una manera importante. Él dice, sin mí nada puedes hacer. Y mucha gente podría decir, oye, espérate, yo he hecho muchas cosas y no soy cristiano, o yo no tengo una relación con Cristo. Y entonces, bajo ese espejo, bajo esa lupa, deberíamos de decir, ¿qué es lo que realmente está diciendo Cristo? Que cualquier cosa, por más importante que haga algo o que haga alguien, sin Cristo no es trascendente. ¿Por qué? Porque no es eterna. Así es. No es eterna. Estas verdades nos deben de ayudar a permanecer de una manera mucho más coherente en todas las facetas de nuestra vida, doctor. Y a partir de ahí recordar que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.